Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a coser un estuche muy original. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. La propuesta de hoy es un nuevo estuche. Vas a encontrar más detalles sobre este tutorial en la casilla de información del vídeo. Está justo debajo de esta imagen. Vamos ya, manos a la tela. Este es el estuche que vamos a coser hoy. No es un diseño mío, pero es un modelo nuevo que no habíamos hecho en este canal y que muchos de vosotros me habéis pedido. He adaptado el patrón al tamaño que yo necesitaba y ahora a continuación te cuento cómo vamos a coserlo. Puedes utilizar para ello distintos tipos de telas. Al final del vídeo te enseño cómo hacer este estuche en ese otro tipo de telas. Puedes descargar gratuitamente los patrones del enlace que te dejo debajo en la cajita de información. La pieza principal es un folio de papel al cual hemos redondeado las esquinas. Doblaríamos el folio de papel a la mitad y redondearíamos las esquinas. La otra pieza es un rectángulo de 23 por 10, al cual hemos redondeado también las esquinas. Del patrón principal cortamos dos piezas, una para el interior y una para el exterior. Y de la pieza más pequeña doblamos una pieza de tela a la mitad, colocamos el patrón encima y cortamos. Además necesitaremos un poco de bies. Esta pieza mide 35 por 6 y la pieza para rematar la cremallera 8 por 6. En el interior del estuche, como ves, va un bolsillo. Para confeccionarlo he cortado una pieza de tela resinada de 24 por 13. Vamos a coser con un hilo de Gutermann 100% de poliéster y con un prensatelas de teflón. Si no tienes un prensatelas de teflón, puedes usar el prensatelas normal de tu máquina de coser y en la parte de abajo ponerle un poco de cinta de carrocero. Para formar el tope de la cremallera con la tela resinada me ha ayudado de un poco de pegamento textil y lo tengo aquí sujeto con pinzas hasta que pegue bien. Si trabajas con el bies te cuento cómo doblarlo. Vamos a hacer un pequeño pliegue aquí de 1 centímetro aproximadamente, colocamos la cremallera justo ahí, doblamos el bies por los dobleces naturales que trae de mercería, aquí hacemos otro pliegue de 1 centímetro y lo traemos hasta aquí. Una vez sujeto haríamos un pespunte por aquí y por aquí. Y aquí tenemos ya ese tope de la cremallera. Vamos ahora con el bolsillo interior. Lo que vamos a hacer es un pequeño doblez en la parte superior de 1 centímetro aproximadamente y vamos a pasar un pespunte por aquí. Luego pasaremos un pespunte por el centro y 2 pespuntes más a los lados. Para sujetar la tela laminada utilizamos pincitas en vez de alfileres para no marcar la tela. Cosemos por aquí. Una vez hemos hecho el pespunte superior, lo centramos en la tela interior del estuche a unos 3 centímetros del borde inferior. A continuación pasamos un pespunte por las líneas que hemos trazado en la pieza del bolsillo para formar los distintos compartimentos. Vamos ahora con la cremallera. Vamos a marcar 2 centímetros desde el borde inferior en cada una de las piezas principales. Tomamos la cremallera, la abrimos completamente y la colocamos derecho con derecho. Alineamos el tope de la cremallera con la marca que hemos hecho en la tela. Para que la cremallera se ajuste a las zonas curvas realizamos una serie de piquetes. Con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Nos quedamos cosiendo aproximadamente a 1 centímetro del centro de esta pieza. En la máquina utilizamos de nuevo una puntada recta de 3 milímetros. Tomamos la pieza del fondo, que yo la he cortado doble como ves, doblamos a la mitad y pasamos un pespunte todo alrededor, sencillamente para que no se nos mueva cuando vayamos a coserla a la pieza principal. Tomamos ahora esta otra pieza y la colocamos a 11 centímetros de este borde. Colocamos encima la otra pieza principal. Alineamos con la parte inferior y colocamos pinzas por todo su recorrido.
Vamos a la máquina y cosemos por aquí. Nos quedamos a 1 centímetro del centro de la pieza. Aquí empezamos a coser a medio centímetro de este borde. Ya lo tenemos aquí cosido y ahora lo que vamos a hacer es llevar este otro lado de la pieza alargada hasta esta orilla, haciendo de nuevo que coincida esa marca de 11 centímetros con el borde de la pieza. Volvemos a colocar esta parte en su sitio, sujetando con pinzas. Y ahora vamos a la máquina y cosemos desde aquí hasta abajo y nos quedamos a medio centímetro de este borde. Lo hemos girado del derecho y así es como nos tiene que quedar por ahora. El siguiente paso es pasar un pespunte visto por toda esta zona. Además vamos a unir estas dos capas de tela con otro pespunte para que no se muevan y sea más fácil coser esta última parte. Colocamos pinzas y en la máquina cosemos toda esta parte. Y por último esta zona de aquí. Así es como nos está quedando con este pespunte visto. Ahora buscamos el centro de esta pieza que está aquí marcado. Si no lo has marcado todavía, dóblalo así a la mitad y marcas aquí una pequeña señal, o puedes hacer también un piquete. Nos llevamos esta señal hasta el centro de la otra pieza, la hacemos coincidir y a partir de ahí vamos colocando pincitas o alfileres según la tela que estés usando, hacia un lado y hacia el otro. Empezamos por una de las esquinas, nos vamos al otro lado. La parte recta es la más sencilla de casar y ahora en la parte curva vamos a ir muy despacito haciendo que nos coincidan las orillas de ambas piezas. Aquí puedes colocar alfileres si estás trabajando con tela, hilvanar o incluso ayudarte con un poquito de pegamento textil. Y una vez que estáis sujeto, vamos a la máquina y cosemos todo alrededor. Y así es como nos queda esta última parte de aquí abajo. Para rematar esta zona vamos a colocar una cinta. Colocamos derecho con derecho, alineamos el borde del estuche con esta tira y hacemos que sobresalgan unos 2 centímetros por este lado. Doblamos ese poquito hacia acá y sujetamos con una pinza. Vamos sujetando con pinzas el resto del recorrido. Al llegar al otro extremo, doblamos hacia la parte exterior y sujetamos aquí. Vamos ahora a la máquina y cosemos todo alrededor. Voy a utilizar una guía magnética para mantener el margen de costura exacto a 1 centímetro. Y ahora para terminar lo que hacemos es hacer un primer doblez, que sería el doblez que tendría por ejemplo una cinta de bies, y ahora un segundo doblez. Sujetamos ahí y vamos colocando pincitas todo alrededor. Y ahora coseríamos toda esta zona a mano si quieres que no se vea la puntada por el derecho, o bien, como yo voy a hacer, a máquina, pasando un pespunte por toda esta zona a unos 2 o 3 milímetros del borde. Usamos una puntada recta de 4 milímetros y una aguja universal del número 9014, la que hemos usado durante todo el proyecto.
Bueno, y así es como nos ha quedado por fin el estuche. La parte que me ha resultado más engorrosa de coser ha sido esta zona de aquí, pero se debe, me he dado cuenta, a que esta tira no la he cortado al bies, sino que la he cortado recta. Si trabajas con una cinta al bies, en esta zona no vas a tener ningún problema. Me parece muy cómodo porque se queda de pie fácilmente y permite tener todo lo que tengas dentro a la vista. Como te decía al inicio del vídeo, si vas a usar telas de algodón tipo popelín o tipo loneta, puedes darle cuerpo con distintas guatas o entretelas. En la casilla de información tienes un vídeo en el que vemos qué tipos de guatas o entretelas yo recomiendo para los proyectos que hacemos en este canal. En ese vídeo se incluyen enlaces de compra de los distintos materiales. Si usas guata para darle cuerpo a este estuche, recuerda cortar las piezas de tela según el patrón y las piezas de guata o de entretela 1 centímetro más pequeñas por cada uno de sus lados. Ambas telas puedes impermeabilizarlas si quieres con este producto. Te dejo un enlace a este producto en la cajita de información junto con un vídeo en el que te enseño cómo se utiliza. ¿Te ha gustado la propuesta de hoy? Espero que sí, y sobre todo que te animes a hacer un estuche igual a este. Puedes dejarnos debajo tus comentarios y darnos un me gusta si este proyecto ha sido de tu agrado. Te recuerdo que puedes seguirnos en redes sociales. Estamos en la mayoría de ellas con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.